A vos. Entonces, con respecto a contaminación de suelo, ¿cuándo podemos decir que un suelo está contaminado? Está contaminado cuando los valores que están presentes exceden los límites que están establecidos por la normativa de cada país o de cada región. Aquí, en este caso, estamos mostrando distintos tipos de contaminantes con sus valores indicativos, que es decir, se supone son los valores que normalmente existen en un suelo sin contaminar. Los valores de evaluación, que son aquellos en los cuales ya se empieza a notar que hay contaminación, pero todavía no se sobrepasó el nivel establecido. Y los valores de saneamiento son aquellos valores en concentración, masa a masa, que indican que es necesaria la remediación del suelo porque está contaminado. ¿Estos valores de dónde surgen? De la lista holandesa. La lista holandesa de contaminantes fue originalmente la que más tiempo estuvo vigente para tenerlo como un parámetro de referencia, en el caso de que el país no establezca cuál es la normativa que quiere aplicar y cuáles son los valores que establece como límite máximo para cada sustancia. En nuestro país hay una ley muy antigua que tiene valores de referencia. Esos valores de referencia están tomados de normativa internacional, porque para establecer estos valores que estamos poniendo aquí, u otros valores, hay que hacer un minucioso estudio epidemiológico. Pero en este caso, la normativa holandesa, que es la anterior, la más antigua, establecía valores, límites para estos contaminantes. Esos valores hoy son menores porque hay una normativa holandesa que es más nueva, más presente, y que en definitiva la tendencia mundial es a la reducción de los límites máximos permitidos. Así podemos ir viendo que con otra normativa estos valores son más bajos. Por ejemplo, el valor de 800 partes por millón para cromo hoy es muchísimo menos, porque el cromo es un comprobado cancerígeno. En la medida en que se van descubriendo propiedades que son negativas para estos elementos, ese límite máximo se va bajando. Bien, ¿cuáles son las principales reacciones que se producen en el suelo cuando ingresa un contaminante? Bueno, una de ellas es la reacción de precipitación, disolución, es decir, si hay en contacto una sustancia extraña, que es el contaminante, con la sustancia que ya está en el suelo, puede ocurrir que haya una precipitación, por ejemplo, de aquellos cationes que son más insolubles en agua, como el bario, por ejemplo, y reacciones de disolución en el sentido inverso, que se produzca una nueva sustancia que sea más soluble en el agua que está en el suelo. Las reacciones ácido-base, es decir, en el suelo normalmente se espera un pH 7. Si ese pH está alterado por la razón que sea antes de una contaminación, el suelo será ácido o básico. En general, hay una mayor tendencia a suelos ácidos. Entonces, la reacción ácido-base es que si uno agrega un álcali, se va a producir una reacción de neutralización para llevar el suelo, en teoría, a pH 7 nuevamente. Las reacciones de oxidación-reducción son las reacciones redox, pero
no en un ámbito de laboratorio, sino en el mismo suelo, ¿sí? Por ejemplo, la oxidación de cationes de metales pesados, hierro, cromo, manganeso, que puede ocurrir cuando se derrama sobre el suelo una sustancia oxidante. Entonces, ¿en qué influye digamos, esta oxidación? En que el estado de oxidación de esos cationes genera en mayor o menor medida una mayor o menor disponibilidad de esos cationes, porque puede ser que estén retenidos por las arcillas, pero que al ser oxidados cambian su estado de oxidación y pasan de la arcilla al agua o a otro o al limo, y están biodisponibles. Las reacciones de absorción y desorción son justamente, como su nombre lo indica, absorción de gases, por ejemplo, donde quedan retenidos en la trampa, digamos, del mismo suelo, y desorción es el proceso inverso. Las reacciones de complejación, o sea, la formación de complejos, es cuando los metales pesados pueden quedar retenidos en el suelo, no lixivian, pero están retenidos en el suelo por la acción de sustancias de tipo de la química orgánica, donde se forman quelatos, y estos quelatos hacen que el metal pesado no esté biodisponible. Y los procesos metabólicos son los generados por microorganismos que producen la desintegración, por ejemplo, de algunos contaminantes, producto de usar ese sustrato como alimento. La contaminación del suelo puede ser superficial, es decir, cuando es menor a 20 centímetros desde la superficie, subterránea, cuando es por debajo de esa profundidad. La contaminación difusa que ocurre sobre el suelo por fumigaciones aéreas, sobre todo para cultivos. Los vertidos, vertidos incontrolados, que son de alto caudal en un espacio muy reducido, y el puntual de las fábricas, que en general abarca grandes superficies y caudales bajos. Depósitos de sustancias que puedan contener contaminantes, como las piletas de decantación, vertederos, depósitos de líquidos. Hoy por hoy, por ejemplo, no se permite instalar lo que son grandes cisternas subterráneas, sino que hay que hacerlo en forma aérea para evitar contaminación del suelo. Los tanques superficiales, está claro que están en la misma dirección. Enterramiento de sustancias contaminantes, por ejemplo, esto se ve mucho en empresas que hacen recubrimientos metálicos, cromados, niquelados, zincados, que para no tener que gastar en disponer estos residuos, lo mezclan con el suelo y lo entierran, generando contaminación de suelo y de agua subterránea. Y los depósitos que son estrictamente subterráneos, que como decía hoy se están eliminando. Bien, ¿cómo puede ser que tengamos un pasaje del contaminante hacia el exterior para poder realizar la operación de remediación de los suelos? Por volatilización, es decir, pasar del estado líquido al vapor. La bioasimilación, es decir, la destrucción de estos compuestos por la acción de microorganismos. Disueltos en el agua, cuando después de grandes lluvias se produzca un lavado de los suelos en forma superficial, y por erosión eólica, en la cual estos contaminantes salen del suelo por la acción de los vientos. Bien, por supuesto que estas acciones van a generar que el contaminante esté de una forma más activa o menos activa para generar posibles contaminaciones hacia el ser humano en la medida en que esté más disponible. Los factores del suelo que afectan los contaminantes son el pH, por supuesto, o sea, el grado de acidez, la textura, es decir, cuando yo coloco entre los dos dedos el suelo y
puedo, digamos, verificar si se me queda untuoso al tacto o se cae todo. Cuanto más untuoso al tacto es porque hay mayor cantidad de arcilla. La mineralogía de las arcillas, es decir, qué tipo químico de arcilla son. La materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo tiene un gran valor desde el punto de vista edafológico porque la fertilidad del suelo está muy asociada a la cantidad de carbono. Es por eso que una alerta que existe hoy, más allá de la contaminación, es que los suelos están perdiendo una gran cantidad de carbono de manera gradual por la sobreexplotación de los suelos para la agricultura intensiva. Las condiciones redox, es decir, las condiciones de óxido de reducción, esto está muy vinculado a cationes de metales pesados. Los óxidos y nitróxidos de hierro y magnesio es producto de que si son oxidantes pueden reducir a otros cationes y ponerlos en forma activa. Los carbonatos y la salinidad. La salinidad es la cantidad de sales que tiene el suelo, es decir, la forma de medir esto es con el pasaje de corriente eléctrica a través de esos suelos. En los suelos que tienen mayor cantidad de sal, la conducción será mayor. Ahora bien, los procesos de degradación a los que podemos someter a los contaminantes o métodos de remediación, los podemos agrupar en físico-químicos, como la hidrólisis, es decir, la ruptura de las moléculas por el agua, la deshalogenación, eliminación de los halógenos por distintos métodos, puede ser por sodio, por ejemplo, la desalquilación, es decir, la eliminación de radicales alquilos que tienen que ver con contaminación por hidrocarburos, condensación, oxidación, la reducción, pues sí, cambiar el estado de oxidación, y la fotodescomposición, que es por la acción de la luz, fundamentalmente la radiación UV. Y los microbiológicos, métodos microbiológicos, que utilizan, como decía antes, los suelos como sustrato alimentario y que pueden ser reacciones de hidrólisis, de ruptura de anillos aromáticos, de reducción, etc. Bien, hasta acá hemos visto cuáles pueden ser las causas de contaminación del suelo, cuáles pueden ser las formas en que yo puedo, digamos, determinar si hay contaminación, los límites que se establecen y lo que vamos a ver ahora es cuál es la forma de hacer diagnóstico de contaminación de suelo. ¿Sí? Terminamos este capítulo, entonces ahí paramos y hacemos todas las preguntas necesarias de entrar a procesos de remediación. Para evaluar, básicamente están pensados por la normativa de cada país y de cada región. Cuando se exceden los valores que están permitidos, se dice que el suelo está contaminado, y de no existir, digamos, ningún tipo de normativa para niveles máximos permitidos, se recurre a legislación extranjera. ¿A cuál legislación? Antiguamente y solamente a la norma holandesa. Ahora hay una norma holandesa del año 2000, que es más nueva, y también por las normas de la EPA, o sea, la Agencia de Ambiente de Estados Unidos, que están reglamentados por normas ASTM. Bien. Siempre es un problema determinar cuál es el estado del suelo que se lo considera no contaminado. Aquí hay distintos factores que entran en el juego. El sector público, es decir, lo gubernamental, donde en general lo gubernamental se limita solamente a hacer de poder de policía, en el caso que lo haga, donde tienen digamos, la oportunidad de verificar la presencia de pasivos ambientales, es decir, aquellos que se generan por el paso de la incorporación de contaminantes en un suelo,
pero que además de eso están mucho tiempo dentro de esa matriz de suelo y que no han sido descontaminados. El sector privado es generalmente el generador de contaminación, por la gran cantidad y diversidad de actividades que desarrolla. Y por supuesto, ese sector privado, salvo que se lo obligue, no es propenso a producir remediaciones para volver el suelo a su estado original. Y los consultores ambientales o las empresas que se dedican a monitoreo, a remediación, digamos, el monitoreo posterior a la remediación, son privados que, digamos, tienen la misión de verificar si hay contaminación, de proponer el proyecto de investigación, de remediación, y el resultado final, monitorearlo 6 meses después de terminada la remediación para ver si hay o no remanentes de contaminantes. La otra normativa que se está usando cada vez más es el análisis de riesgo, propuesto por la norma ASTM. Hay una versión argentina de esta norma, que es de normativa IRAM, y que está totalmente copiada de la ASTM 1739, en la que se mide de otra forma. No se mide por concentración masa-masa del contaminante en el suelo, sino por el factor de riesgo, es decir, cuánto hay de contaminante, pero a qué distancia está ese contaminante de las personas que puedan transitar por ese espacio. Es decir, asociando el riesgo a lo que es contaminación por la distancia. Bien. Estos valores, digamos, de esta normativa se hacen directamente aplicando distintos tipos de ensayos analíticos, en el cual se obtienen resultados de laboratorio que en una primera instancia, en los que son de nivel 1, esos niveles se comparan contra un blanco genérico de suelo, y si exceden los valores que están establecidos, vamos a una segunda instancia de diagnóstico, que es el nivel 2, y que permite, de alguna manera, poder definir qué tipo de contaminante existe en el suelo y cuán elevado está respecto de la norma. Para nivel de riesgo, la ventaja que tiene respecto a la norma holandesa es que los compuestos se pueden separar por, digamos, por cadenas de carbono a nivel de cromatografía, y una cromatografía gaseosa me permite determinar cuánto hay de cada tipo de hidrocarburo, por supuesto, por detección, por los detectores del equipo, que permiten encontrar qué cantidad existe de esos contaminantes por sus números de átomos de carbono de la cadena. Entonces, el nivel máximo permitido aquí, por ejemplo, para esta tabla, es para agua subterránea, groundwater, clase 3, que es un escenario comercial o industrial, y los hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos parafínicos, por ejemplo, de carbono 6, tienen un máximo de 440 miligramos litro. ¿Qué significa esto? Que yo no debo tener en ningún caso más de 440 miligramos por litro de este contaminante en el suelo que yo estoy analizando. En el caso que cualquiera de estas cadenas carbonadas exceda el valor que está preestablecido, el suelo está contaminado. Si el total de contaminación del suelo es superior al nivel máximo permitido también, pero esto me permite saber cuál es el contaminante que está en exceso para un tratamiento más adecuado. Lo ponemos en otras palabras. Si hay mucho alifático, una metodología
de ruptura es básicamente inyección de aire caliente con principios de microbiología para incrementar la cantidad de microorganismos del suelo y que esos microorganismos utilicen estas fuentes de carbono para su propio alimento. Pero si yo tengo una gran cantidad de aromáticos, está claro que con microorganismos no lo voy a poder destruir y voy a tener que ir a procesos físico-químicos que son mucho más, más fuertes para poder destruir estas cadenas carbonadas. Entonces, ¿me sirve el método por análisis de riesgo? Sí, tiene un costo más alto también, hay que tener el equipamiento disponible y, por supuesto, estar dispuesto a que cualquiera de estos parámetros que se exceda, el suelo está contaminado y tengo que remediar. No puedo buscar otras alternativas. En el caso 2, es lo mismo que antes para el caso 1, pero la diferencia es que el blanco del suelo que se toma es el que está directamente en el lugar donde se produce la contaminación. Contra ese blanco se compara. Y si hay excesos en algunos de estos contaminantes, deben ser remediados. Bien, estamos hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los métodos para diagnóstico de contaminación del suelo? Básicamente de dos tipos. Los invasivos, es decir, hacer pozos en el suelo, extraer muestras, mandar a analizar las muestras y determinar a qué profundidad existe contaminación, y los no invasivos, que pueden ser por mediciones de tipo físico, en el cual pueden ser electromagnéticos, usando un dispositivo geoeléctrico, o de inducción magnética, usando un equipo de estas características que me permite detectar modificaciones. En el primer caso, de la conductividad del suelo. En el segundo, de la conducción de campo magnético. Para hacer un método invasivo, está claro que debemos hacer pozos. Los pozos se hacen con una broca absolutamente preparada para este fin, con equipamiento móvil para ir a los lugares donde hay contaminación. En la medida que voy perforando, voy sacando muestras cada 50 centímetros y una vez que terminé hasta el lugar donde yo ya estimo que no hay más contaminación, entonces ahí paro, bajo la cañería que ustedes ven en el medio y puedo reforzar para que quede perfectamente estabilizada ese caño de PVC. Lo puedo hacer con bentonita, con granza en la parte superior, con un anillo de cemento que está sobre la superficie para que la cañería no se mueva, y en la parte donde llega la freática, hacer directamente cortes con sierra en el mismo tubo plástico para que el agua subterránea pueda incorporarse desde esas ranuras y puedan ser tomadas como muestra desde el exterior. Esto es la perforación del suelo contaminado. Los celestes son tubos de PVC reforzado, y lo que está en el suelo son brocas ya usadas y que están esperando para ser limpiadas y utilizadas nuevamente. Si la contaminación es superficial, usamos simplemente un muestreador de suelo superficial. Si es un poco más profunda, podemos bajar la profundidad y trabajar con un robador de muestras para que se pueda sacar suelo en cantidad suficiente. Este suelo se coloca en frascos plásticos y siempre tienen que ser de vidrio para evitar contaminación posible con los plásticos. Entonces, si no hacemos método invasivo, tenemos que hacer un método físico no invasivo. El método geoeléctrico es el que se clavan electrodos en el suelo, se conectan entre sí, se mide la diferencia de potencial entre los electrodos
se obtiene un gráfico de estas diferencias de potencial y, por supuesto, esto me está indicando en aquellos casos donde hay mayor conductividad, que no hay contaminación, porque el agua tiene sales disueltas y es conductiva. En cambio, en aquellos casos que el agua fue reemplazada por el contaminante líquido que vino del exterior, entonces va a haber una mayor resistencia al pasaje de la corriente y, de hecho, la conducción eléctrica será menor. Bien. Por ejemplo, esto que ustedes ven ahí son electrodos clavados en el piso, en este caso cada 50 centímetros, conectados de a dos, para pasar continua. El valor de la diferencia potencial del suelo se establece y es medida en un equipamiento de esta naturaleza y, digamos, donde se registran los casos de diferencia de potencial. Y, por supuesto, estos dispositivos tienen la posibilidad de registrar esto en memoria para que después, llevado al laboratorio, podamos realizar los gráficos correspondientes que nos den información directa. ¿Qué ventajas tiene uno y el otro? El método geoeléctrico tiene, digamos, una ventaja en el sentido que es de menor costo, tiene la posibilidad de utilizar, digamos, la memoria del equipo para obtener los gráficos. La contra que tiene, que si el suelo es demasiado seco, hay que mojarlo, porque si no, no hay conducción eléctrica. En el cambio, en el método electromagnético, se utiliza una barra con bobinas en ambos extremos y se induce campo magnético a través de la bobina delantera, se impacta sobre el suelo y se recibe el impacto sobre la bobina trasera, que me está indicando cuánto campo magnético está circulando por ese suelo que posiblemente esté contaminado. Con la conjunción de los datos de geoeléctrico y inducción electromagnética, hacemos un mapa de contaminación y nos da una idea bastante aproximada de qué lugar del suelo está contaminado y en qué medida. Bien, esto es la parte introductoria de los casos que ya he mencionado, que se refieren a contaminación, al diagnóstico y a, digamos, las reacciones que en el suelo existen cuando se incorporan contaminantes. Me gustaría, antes de pasar a las técnicas de remediación, que intercambiamos alguna pregunta, algún comentario, lo que ustedes dispongan. Los escucho. Y verdad, Sarina, como comentaba Sarina, la verdad no ha sido muy clara hasta ahora la ponencia del doctor Coria, así que no haya sido alguna consulta. Bien, el chat está escribiendo que todo está claro. Entonces, agradecemos mucho el espacio y es bastante ilustrante lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, podemos continuar, diría yo. Bueno, gracias, Pedro. Seguimos entonces. Bien. Estrictamente, ¿qué significa remediar? Porque acá en la legislación argentina hubo durante mucho tiempo una dificultad, porque la ley decía que el suelo debe ser recompuesto. Recompuesto significa volver al suelo a su estado original, antes de la contaminación. ¿Sí? Eso en la práctica es absolutamente imposible. Lo que sí se puede hacer es remediar, es decir, tratar por todos los medios de que el suelo quede después de este proceso en forma lo más parecida posible a como estaba antes de la contaminación. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta esto porque significó un gran atraso, al menos en Argentina, en lo que son los procesos de tratamiento de suelos, que se hubiera puesto la palabra recomponer. Evidentemente,
el legislador que puso recomponer no tiene ni idea de cómo son estos procesos, ¿no? Porque es imposible volverlo a como estaba al principio. Ahora, cuando yo digo remediar, estoy diciendo que el suelo que estoy tratando quede, digamos, dentro de los parámetros que establece la legislación para sustancias contaminantes. La diferencia entre remediar y recomponer es que no estoy diciendo que voy a volver al suelo como estaba antes. Estoy diciendo que voy a hacer que el suelo cumpla la normativa para residuos de sustancias peligrosas en ese suelo. Ese es un concepto básico porque muchas veces han producido polémicas respecto a hasta dónde tengo que llegar a descontaminación. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es que todos los parámetros que están presentes en el suelo estén por debajo del máximo permitido por la normativa. Bien. Cuando tengo un suelo contaminado, puedo no recuperar, es decir, recurrir a la metodología que se llama atenuación natural, es decir, que el suelo se vaya librando del contaminante por la acción de los microorganismos que están presentes y que de alguna manera, digamos, con el paso del tiempo y sin hacer nada más que monitorear la contaminación, ese valor baje hasta que entre dentro de la escala de los límites permitidos por normativa. Esta metodología es muy poco aceptada por los ministerios de Medio Ambiente de Argentina y de otros países, porque es demasiado lenta la recuperación, demasiado lenta la atenuación natural. Y si ese suelo está en contacto con personas o con cursos de agua o lo que sea, la posibilidad que el contaminante migre del suelo contaminado hacia personas o hacia agua subterránea es alta. Por lo tanto, generalmente, y salvo que la sustancia sea de un grado de peligrosidad muy bajo, estos métodos no son aceptados. Pero existen, y de hecho yo he trabajado en algunos de ellos. Sobre todo con un derrame de etanol en suelo. El etanol es una sustancia que se transporta por carreteras y que tiene una degradación más o menos rápida, que es un compuesto de bajo número de átomos de carbono y que tiene tendencia a la volatilización. El segundo tipo de métodos son los que tienen o generan contención o aislamiento de la contaminación. Eso es evidente que al decir aislamiento de la contaminación, no estoy diciendo que se destruya el contaminante, sino que se englobe dentro de una matriz que no lixive y que quede contenida la sustancia peligrosa en su interior. Esta metodología se usa bastante, tiene la ventaja de que los contaminantes no están disponibles para ejercer algún tipo de acción negativa sobre el hombre o sobre el ambiente, pero tiene la contra de que son demasiado lentos. Porque ¿qué es lo que produce la disminución de la cantidad de contaminante? La acción de los microorganismos que quedan en el suelo contaminado, que queda encerrado por esa matriz, que en general se hace con cemento. Y la recuperación, tratamientos que son en el lugar o fuera del lugar, in situ o ex situ, donde esta es el grupo de métodos que más se usa, el más apto y que en definitiva es lo más habitual. Ahora, ¿qué pasa con la recuperación?
Los tratamientos in situ tienen la ventaja de que estoy en el lugar tratando el contaminante, destruyéndolo de alguna manera o de alguna forma también pueden ser recuperados, pero tiene la finalización de la remediación presenta algún grado de incertidumbre, porque no sabemos estrictamente hasta dónde llega la profundidad de la contaminación. Podemos hacer estudios al respecto, pero hay algún grado de incertidumbre. Entonces, lo que se usa en estos casos es tratar un 20% más de suelo en largo, ancho y alto para estar seguros de que no tenemos contaminación remanente. Y en el caso de ex situ, tiene la ventaja de que me llevo el suelo contaminado a otro espacio, lo remedio y estoy seguro que todo lo que está contaminado ha sido remediado, pero tengo la gran contra del transporte de suelos contaminados por carretera, que es un costo muy alto, sobre todo en países como el nuestro, donde las distancias son muy grandes. Entonces, el costo de traslado y la posibilidad de que ese suelo contaminado pueda contaminar en trayecto a otros suelos que no lo están, existe. Y por lo tanto, esas son las contras y fundamentalmente el costo, las contras que tiene el ex situ. Bien, esto es un poco lo que acabo de decir, el tratamiento in situ y ex situ. En Argentina, la mayor cantidad de las remediaciones del suelo se hacen in situ. Entre otras cuestiones, tampoco existe instalación en gran cantidad, instalaciones para poder hacer ese trabajo en condiciones bajo techo, en condiciones absolutamente controladas, y además el problema es que hay pocos fletes para el traslado de suelo contaminado. Son fletes que muy especiales, porque tienen que tener batea con tapa para que el viento no arrastre el suelo contaminado hacia otros espacios. Bien, cuando se hicieron los estudios previos, puede ser, si aplicamos riesgo, puede ser estudio de fase 1 y de fase 2. En base a esos estudios se hace el plan de remediación. ¿Y qué se hace con el plan de remediación? Se eleva al Ministerio de Ambiente de la región que corresponde. En ese caso, tenemos que esperar que el Ministerio nos dé la aprobación. Nunca arrancar una remediación antes de tener la aprobación ministerial. Nunca, porque en algunos casos que se han hecho, y que he tenido conocimiento que se han hecho antes que yo, trabajar en esto, el problema es que una vez que se empezó a remediar, el Ministerio, si no había dado la autorización, lo que hace es aumentar los estudios, promover mayor control sobre la remediación, promover distintos tipos de medidas de seguridad que van en contra del proceso de la remediación. Bien, ¿cómo podemos hacer para verificar el grado de avance de los procesos de remediación? Por balance de masa, es decir, si yo sé cuánta cantidad se derramó de sustancia contaminante y durante la remediación puedo ir extrayendo cantidades que puedo medir de ese contaminante, aproximadamente puedo tener una referencia de cómo va el grado de avance del proyecto y cuánto tiempo me falta para poder terminar. Recordemos que los balances de masa están hechos en base al contaminante, ¿sí? Es decir, se cayó tanto, estoy extrayendo tanto, me falta tanta cantidad de recuperar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, que muchas veces el mismo contaminante reacciona químicamente con el suelo, entonces parte de ese contaminante se ha perdido como tal en el conteo del balance de masa. Tiene algunas incertidumbres, pero es un método útil si yo puedo medir qué cantidad de contaminante extraigo. El otro método es el muestreo,
permanente, no solo en el diagnóstico, sino en el grado de avance del proceso de remediación, de qué manera puedo ir midiendo cuánto se extrae, cuánto queda de remanente en ese suelo de contaminante y saber, en definitiva, que estoy avanzando correctamente en la remediación. Y la otra es el monitoreo. El monitoreo, es decir, hago diagnóstico, hago remediación, hago un estudio de cuánto me queda de contaminante y doy por terminada la tarea. Vuelvo a los 6 meses y hago una tarea de extracción de muestras para verificar cuánto es lo que me ha quedado remanente una vez que ya los microorganismos del suelo fueron actuando y bajando esa concentración. Si la concentración que obtengo en el monitoreo está dentro de lo que establece la normativa del lugar, el trabajo de remediación ha terminado. Si no, tengo que seguir remediando hasta lograrlo. Bueno, alguna fotografía de suelo contaminado. Este es un suelo contaminado con gasolina, provincia de Córdoba. Está muy cerca de un campo cultivado con soja. Uno de los problemas que se tiene normalmente cuando hay derrame de sustancias contaminantes es que por migración horizontal ese contaminante pueda llegar hasta los campos cultivados. Entonces, aquí lo que ocurre es que muchas veces el productor argumenta, productor agrícola me refiero, argumenta que ha perdido rendimiento por culpa del contaminante que se derramó en el lugar entre lo que es el campo y la cinta asfáltica. Bueno, por supuesto que en este caso la contaminación no llega hasta el alambrado, ustedes ven que hay una distancia ahí más de 10 metros, y lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa que ese contaminante llegue hasta los campos cultivados. Por suerte hay muchos lugares como este que estoy mostrando, que el área entre la cinta asfáltica y lo que es la producción agrícola es suficientemente grande como para que podamos trabajar tranquilos y evitar cualquier tipo de contaminación de un campo que se cultiva. Si digamos, el vuelco de sustancias contaminantes, en este caso que estamos mostrando, es en provincia de Buenos Aires, aquí hay un derrame muy fuerte de cerca de 30.000 litros de metil terbutil éter, que es un producto que se agrega a la gasolina para darle mayor octanaje. Se extrae la mayor cantidad de suelo contaminado y se manda a incineración. Y después se procede a la remediación. Y el volquete que ustedes ven ahí a la izquierda, lo he puesto a propósito, es decir, he sacado la foto a propósito porque cuando llegué estaban trabajando con volquetes de este tipo para retirar suelo. Esto es absolutamente prohibido porque el volquete no tiene tapa y entonces con los vientos se vuela el suelo contaminado y contamina a otros suelos que no lo están, tanto cuando está ahí estático como cuando se lo lleva a tratamiento de ese suelo contaminado. En el caso de suelo contaminado, en este caso con gasolina, es una carga del suelo contaminado directamente a camión con batea y con tapa para ser llevado a su utilización como material de carga en la fabricación de cemento, porque estas tierras son aptas para la fabricación de cemento y porque el hidrocarburo que está contenido en ese suelo ayuda a disminuir el consumo de combustible para el horno de cemento. Pero después hay que, con suelo de las cercanías, cubrir el espacio para que no quede ese hueco y haya algún tipo de accidente. Bien. ¿Cuáles son
los grandes grupos de métodos de remediación de suelos son los mismos para in situ que para ex situ, pero las características son diferentes. El biológico, microorganismos, los físico-químicos, que usan sustancias químicas que pueden ser oxidantes, reductores, neutralizantes, ácidos, bases, etc. Los térmicos, es decir, que la destrucción del contaminante es por acción de la temperatura. Aquí hay dos tipos de metodologías muy diferenciadas. Una es la que se hace hasta 800 grados dentro de horno, sin incorporación de aire exterior. Esto se llama pirrólisis, y la pirrólisis es muy efectiva para la destrucción térmica de, sobre todo de hidrocarburos de alto peso molecular, que por otras metodologías se hace muy difícil. Y el confinamiento es lo que ya comenté antes, es poder incorporar el suelo contaminado dentro de una matriz, evitar que lixivie y, evidentemente, una vez que ya está hecho esto, cubrir la parte superior con suelo bueno hasta que se llegue a nivelar la superficie del lugar impactado. Tanto los métodos biológicos, físico-químicos, térmicos y confinamiento pueden ser hechos en el lugar o llevar el suelo contaminado a otro espacio. Como dije antes, lo más común es hacerlo en el lugar. Bien, algunas metodologías que vamos a ver en particular de esta clasificación: métodos biológicos, el bioventing o bioventilación, tiene que ver entonces con la extracción de vapores mediante diferencia de presión por inyección de aire desde el exterior. Aquí lo que estamos haciendo es aumentar la concentración de oxígeno. Eso hace que se desarrollen más los microorganismos y que se estimule la biodegradación. Ahora, esos productos que surgen de la biodegradación, que son normalmente hidrocarburos de bajo peso molecular, hay que extraerlos. Y para extraerlos hay que usar bombas de vacío. Y eso es lo que está, lo vamos a ver en alguna foto posterior. Pero lo importante es que sepamos que si yo degrado el contaminante que está normalmente en forma de hidrocarburos, se producen sustancias de menor peso molecular, pero que deben ser extraídas por aspiración. Es decir, en un método de bioventing necesito inyectar aire para aumentar la cantidad de cepas de microorganismos y facilitar su reproducción, pero también tengo que incorporar bombas de vacío para poder extraer estos gases hacia el exterior. La cuestión es, ¿qué hago con esos gases? No los puedo, digamos, difundir hacia el aire, porque estoy pasando la contaminación del suelo al aire. Lo que tengo que hacer es tratar esos gases para eliminar la presencia de gases contaminantes, ¿sí? Eso se puede hacer directamente con carbón activado o sílica gel. Desde un punto de vista de las ventajas, es fácil de instalar, es un equipamiento accesible, no tiene costos muy elevados, y la desventaja es que si hay sobre la capa freática un nivel de fase libre no acuosa, FLNA, fase libre no acuosa, que es, por ejemplo, combustibles líquidos sobre agua, esta metodología no es adecuada, porque como es un líquido y está sobre el agua, no lo voy a poder eliminar por la acción del vacío. Entonces, este método sirve para los casos en los cuales hay contaminación del suelo, sirve para contaminación del agua siempre y cuando esta contaminación del agua no genere una fase libre no acuosa. La única es que cuando es para remediar aguas subterráneas, en cambio de es bioslarping, pero es lo mismo, es el mismo método. Inyectar aire y extraer gases por vacío. En el caso que yo quiera mejorar, acelerar los tiempos de este tipo de remediación,
puedo utilizar distintos tipos de sustancias que me favorezcan el crecimiento de los microorganismos, como puede ser la inyección de nutrientes para que, además de inyectar este oxígeno, me facilite la regeneración del microorganismo y que puedan trabajar a mucha mayor velocidad. Para los que les pueda interesar, estas cinéticas de degradación de hidrocarburos básicamente son cinéticas de primer orden. Por eso es que son normalmente muy lentas y hay que facilitar su desarrollo. Otra metodología es la fitorremediación, considerada como método biológico, en el sentido que yo puedo, sobre suelo o sobre agua, incorporar plantas que están diseñadas especialmente para obtener contaminantes del suelo e incorporarlos por sus rizomas y pasar del tronco a las hojas y poder tener, digamos, una incorporación. Esto se usa para metales pesados, de metales pesados desde el suelo que se va limpiando pasando a las hojas. Una vez que se llegó al límite de fitotoxicidad, se quitan las plantas, se colocan plantas nuevas y se mandan a incineración las plantas que se han recuperado del suelo o del agua. Evidentemente, por el tratamiento a altas temperaturas de estas plantas, se queman absolutamente y queda como remanente los metales pesados que se pueden recuperar y reusar. Estoy hablando de cromo, níquel, cadmio, etc. Es un método muy útil. Sí tiene la contra de que demora bastante tiempo porque los procesos de pasaje del contaminante del suelo al tronco de la planta y a las hojas es un proceso lento. Por lo tanto, esto no es para hacerlo en un lugar de emergencia ni para hacerlo a la vera de una ruta, de una carretera. Estos son para hacerlo en lugares que no se transite y que me permita dar el tiempo suficiente para poder lograr la remediación. Por supuesto que cuando llego al final, cuando extraigo muestras del suelo contaminado y ya los niveles de metales pesados han bajado por debajo de lo que dice la norma. Bueno, este es un gráfico de ese tipo. La incorporación de contaminantes a los rizomas se hace por rizofiltración. Se incorporan estos metales pesados por la parte de la raíz y llegan hasta las hojas, hasta que llega un momento en que ya la planta acumuló una cantidad de metales pesados que la hace fitotóxica y hay que cambiar la planta y poner plantas nuevas. Uno de los métodos, ahora pasamos a métodos físico-químicos. Uno de los métodos más usados desde el punto de vista físico-químico para hacer remediación de suelos contaminados es la oxidación química. La oxidación química está basada en el uso de sustancias oxidantes, muy oxidantes, para que permitan la degradación de los contaminantes producto de la acción de oxidación de estas sustancias. Normalmente se han usado permanganato de potasio, hipoclorito. El que más se usa en la actualidad es el peróxido de hidrógeno, porque tiene la ventaja de su bajo costo y, por otro lado, que el producto que se genera por oxidación es agua, con lo cual no hay ningún problema de contaminación en el suelo. El agua oxigenada pasa a ser agua mientras se va oxidando a otras sustancias. Las ventajas son la rapidez, por supuesto, y las contras están basadas en algún pasaje de estado de oxidación de algún metal a alguno que pueda no ser retenido por las arcillas y percole con facilidad. Allí hay que trabajar
en lo que es la recuperación de estos suelos con el agregado justo de cantidad de agua oxigenada, porque una oxidación excesiva puede transformar los cationes que están en las arcillas a cationes más oxidados y puedan lixiviar. La desventaja es esta que estoy diciendo, la posibilidad de que haya pasaje de cationes de la arcilla a otras partes del suelo, y evidentemente se pueden generar, en algún caso de una gran cantidad de material a oxidar, se pueden generar algún tipo de explosión. Por eso es que siempre debe tener el matafuego cercano para evitar cualquier tipo de siniestro. Cuando los suelos están muy duros, están muy compactados y no hay ninguna metodología que se pueda usar que sea de utilidad, lo primero que tengo que hacer es la ruptura de esos terrones tan gruesos por equipamiento mecánico agrícola, y estos, digamos, estos suelos que han sido fracturados ya tienen ahora mayor superficie de exposición, y por los procesos que signifiquen, por ejemplo, lavado de suelos, extracción con solvente, etcétera, son procesos fáciles o más fáciles de realizar que si el suelo está absolutamente compacto. Bueno, esto es muy útil para suelos que estén contaminados, por ejemplo, con alquitrán, con brea, con hidrocarburos de alto peso molecular. Bien, las desventajas son que no son aptos para suelo con poca arcilla, y tampoco son aconsejables en zonas de actividad sísmica. Esto es producto de que en muchos casos se ha utilizado para la ruptura de estos terrones muy duros de suelo, se han utilizado explosivos. Pero eso no es el mecanismo aconsejable. El mecanismo aconsejable es ruptura mecánica, lavado con un solvente adecuado y recuperación del solvente posterior. El enjuague de suelos es similar a lo que ya comenté antes. Se inyecta, por ejemplo, agua sobre suelos contaminados que estén profundos, y que pueda salir el producto de esa disolución de disolventes en el suelo, puedan ser extraídos por la parte superior. Está claro que este enjuague tiene mucho que ver con la posibilidad de que la contaminación en el suelo sea susceptible de ser disuelta por un hidrocarburo, el que viene, digamos, directamente en la matriz sólida, y pueda recuperar ese hidrocarburo para ser utilizado en otros fines. Esto se usa mucho en los campos en los cuales se recolecta gran cantidad de hidrocarburos, sobre todo en la explotación petrolífera. Un método físico-químico ahora, digamos, muy utilizado, es la extracción de vapores por vacío. Entonces, aquí hay que perforar el suelo, colocar las cañerías que vimos que eran para muestreo, se usa acá también para remediación. Digamos, se ejerce un vacío importante sobre esas cañerías, y se recupera la mayor cantidad de hidrocarburos volátiles que están presentes en la matriz suelo. Aquí es importante que nuestra bomba de vacío tenga una alta capacidad. Normalmente estamos trabajando a 13, 12 milímetros de mercurio de presión, con lo cual el vacío es muy intenso, y evidentemente este método, además de tener la posibilidad de extraer hidrocarburos volátiles, tiene la posibilidad de degradar
compuestos orgánicos que están en el suelo por la acción de los microorganismos. Sin embargo, no remueve aceites, dioxinas, hidrocarburos muy pesados, metales, etc. Pero es muy útil para los casos de hidrocarburos de bajo peso molecular. Bueno, eso es un esquemita. La zona contaminada está, por supuesto, en parte subterránea. Hay una capa freática que está por debajo de ella. Los pozos de aireación son donde se inyecta aire y los sistemas de vacío son los que recuperan ese contaminante en forma gaseosa que pasa por un retenedor para retener los residuos, y el aire que cumpla la normativa que establece la Secretaría de Medio Ambiente del lugar donde estoy trabajando me permita seguir trabajando porque estamos debajo del valor de norma. Los procesos de estabilización y solidificación básicamente tratan de incorporar el suelo contaminado en una matriz que no lixivie y que de hecho tiene sus grandes ventajas en el sentido de que no hay posibilidad de contaminar hacia afuera, pero tiene la contra de que hay sustancias que, digamos, no interactúan con el elemento que forma la matriz y demoran demasiado tiempo en poder ser remediados. Yo hago hincapié en la variable tiempo porque el proceso de remediación más útil desde lo técnico puede no ser apto para ser utilizado porque el tiempo de realización del trabajo es demasiado largo. Esos tiempos demasiado largos generan altos costos. Y por otro lado, digamos, es evidente que el remedio que quede perfecto o cerca de la perfección, pero que no significa un gasto fuera de lo común, en este caso para la compañía aseguradora. La vitrificación es pasar, digamos, el suelo contaminado por hornos donde se produce la vitrificación, es decir, pasar todos los contaminantes a un tipo de sustancia que se la puede considerar vítrea, que queden englobados allí, que no haya lixiviación y que solamente, digamos, puedan estar disponibles para moverse dentro de la zona vítrea, que prácticamente es un movimiento nulo. Y tienen la gran ventaja de la inmovilización y la contra de altos costos, porque estos hornos son todos eléctricos y el consumo de energía eléctrica es muy alto. El tratamiento térmico, es decir, es incorporar calor dentro de la masa del suelo contaminada por digamos, electrodos clavados en el piso que generan altas temperaturas locales y que de alguna manera esas altas temperaturas volatilizan el contaminante y son extraídas vía succión. En el caso de las biopilas, el proceso de fabricación de biopilas es un proceso de compostaje que lleva a cabo con suelos contaminados, con restos de poda, de árboles, de escamonda, de materia orgánica, que digamos, se llevan a un solo lugar, se cubren durante la noche cuando la zona es fría con mantas para que no se modifique demasiado el pH del trabajo y para que la temperatura del trabajo sea la adecuada, porque las cinéticas de remediación aquí están muy influenciadas por la velocidad a la cual el descontaminante actúa. Es decir, tenemos que lograr, de ser posible, que la constante, digamos, de esa reacción cinética indique que pueda pasar a una cinética de segundo orden y dejarla de primero. Bueno, el esquema de la biopila es similar al que ustedes ven en la foto, lo que son prismas triangulares en la parte superior, donde está pasando una máquina agregando el agua.
y sin duda que hay que tapar estas pilas, porque lo que ocurre es que si llega a llover o la temperatura es muy baja, se interrumpe el proceso de degradación. En el caso del compostaje, es lo mismo que hay antes, pero acá nos debemos asegurar que no haya sustancias peligrosas provenientes de la alimentación del compost. Tienen que estar perfectamente trabajados estas primas triangulares para después de 6 meses aproximadamente y de una temperatura adecuada y digamos agua que no haya perjudicado a estos prismas, se pueda recuperar una importante cantidad del hidrocarburo, si existía, o de metales pesados, o de lo que sea como contaminante, y que si los valores están por debajo de la norma, pueda usarlo para venta de compostaje. Allí estamos agregando lixiviados sobre montañas de residuos, y esa sustancia líquida que se está agregando facilita la biodescomposición y que de alguna manera facilitan el proceso. Es un líquido de alta carga orgánica, por supuesto. Se va midiendo la DBO y la DQO para ir viendo cómo evoluciona. Otra metodología es el land farming, donde se excavan suelos, se coloca el suelo contaminado sobre esas cavas y se disponen en camas alineadas. Cada tanto se va rotando para darle entrada de aire a estos procesos. Es muy útil para el hidrocarburo de petróleo, no es tan útil para contaminantes de tipo inorgánico. Los contaminantes inorgánicos principales que se ven como contaminantes son los metales pesados. Y lo que hay que ir directamente es un proceso de fitorremediación. No hay otra cosa que se pueda hacer. O que se enmascaren dentro de lo que son sistemas por macroencapsulados. En el caso del land farming es distribuir el hidrocarburo sobre el suelo contaminado, sobre las canchas, que así se llaman, a donde se extiende el land farming, y se necesita mucho espacio, por supuesto, porque hay que tener una serie de medidas de protección para que el suelo no se esparza y no, por la acción de los vientos, no se disperse la contaminación. Y por supuesto, hacer algún tipo de pretratamiento para contaminantes volátiles, porque el farming elimina hacia aquellos compuestos que sean volátiles. Farming es decir, pasar digamos, la máquina directamente sobre el suelo con una rueda especial que va rompiendo los terrones y allí se incorpora el suelo cambiado. El tratamiento biológico de los fangos, es decir, tiene que ver con el tratamiento de los fangos que están contaminados con microorganismos, y el tratamiento que hay que hacer acá tiene que ver con el agregado de cepas de microorganismos que pueden ser nativos o traídos del exterior, y que utilicen esas cepas para el consumo de esos contaminantes como sustrato alimentario. Allí es donde empieza a tener sentido este tipo de tratamiento. En el caso de la extracción química se puede lograr con el uso de algún solvente que pase de la sustancia contaminada, que es el suelo, hacia un determinado tipo de extracto, que después se elimina por calefacción, se recupera el extracto o el extractor líquido y queda la contaminación del suelo en forma separada de su matriz. Esto es útil para el caso de
suelos con PCB, con compuestos orgánicos volátiles, etc. Y tiene la desventaja de que los costos son altos y una alta tecnología. En el caso de la oxidación y reducción química, evidentemente, aquí lo que está movilizándose es cuál es el pH del suelo que presenta esta dificultad. Y son suelos ácidos, es evidente que voy a tener, por contaminación me refiero, de tener que utilizar compuestos que sean lo contrario para poder trabajar. Pero los agentes oxidantes más utilizados, insisto, es el peróxido de hidrógeno, que tiene el que compramos para trabajar, tiene 200 volúmenes, es decir, es un producto de alto costo y también de alto riesgo para manipuleo, porque hay que diluir antes de poder volcarlo sobre el suelo contaminado, porque si no puede ocurrir riesgos de incendio. Cuando el reactivo oxidante cae sobre un suelo que puede interactuar, se pueden formar reacciones químicas muy, muy rápidas y que generen la posibilidad de incendios o explosiones. Está claro que en estos casos y en todos estos casos debemos usar siempre matafuegos muy cercanos a la zona de remediación. La zona, perdón, el método de separación es a través de la como puede ser separación magnética, el tamizado, el filtrado, etc. Esto es un método poco utilizado, pero en general puede tener mucho uso en los casos en los que los contaminantes son, digamos, de alguna manera susceptibles de ser oxidados y pasar del estado sólido al estado gaseoso y poder recuperarlo. Por supuesto que cuando hay mucha arcilla y mucha humedad, aumentan los costos del tratamiento, porque en definitiva estos productos están más entrampados en la matriz del suelo que en los otros casos. El lavado del suelo se puede hacer directamente con un solvente adecuado. Esta mañana estábamos viendo anteriormente digamos, lo que es la posibilidad de que el extractor de estos contaminantes haga que el contaminante del suelo pase a la fase del extractor y poder recuperarlo después, recuperar el solvente y poder volver a utilizarlo. Bueno, hay desventajas en este método, sí, cuando son muy complejos los residuos, cuando es difícil la eliminación de algún tipo de compuesto orgánico. Y normalmente son más difíciles cuando tienen mayor peso molecular y cuando tienen mayor cantidad de anillos bencénicos. Bueno, este es un esquemita de este tratamiento, donde entra el suelo, se le agrega el agua, digamos, los extractantes, que normalmente pueden ser tensioactivos, donde por parte inferior se recuperan los suelos descontaminados y, por supuesto, los finos que están contaminados se vuelven a reciclar para poder volver a lavarlos. El proceso de estabilización es concretamente generar matrices, normalmente con cemento y agua, cemento más o menos entre el 10-12%, donde se genera la matriz, se mezcla bien el cemento con el agua y el suelo contaminante en equipos que permiten una mezcla íntima entre sí, muy parecidos a los que hacen los morteros para cementación, y en contacto el cemento, el agua y el suelo contaminado para formar una matriz y evitar que el contaminante lixive. La incineración puede tener, como ya decía antes, a altas temperaturas. Sí hay que hacer registro de esas temperaturas y sí hay que estar muy seguro
de que lo que estoy emitiendo al aire no sea contaminante. Esto se puede analizar, por supuesto, por equipos especiales para medir contaminantes, sobre todo dioxinas y furanos, y guardar los chats del horno para evaluaciones por el Ministerio en sus evaluaciones periódicas. ¿Mm? Ahí está, bueno, justamente el quemador, el material que está descontaminado, el ingreso de aire. ¿Mm? Esto directamente es una metodología en la cual el oxígeno del aire que está entrando es el que favorece la combustión, y el suelo que sale descontaminado no tiene ningún uso posterior, solamente para relleno, porque ya ha perdido toda capacidad de edafolo. Y los gases que salen del quemador pueden recuperarse por un colector, y por los gases residuales que no contaminen pueden ser emitidos directamente a la atmósfera. Cuando hay explosivos que pueden estar contaminando un suelo, se recurre a la quema o a la detonación abierta, que solamente está aprobado como método cuando hay explosivos que se encuentran en determinados lugares, que no deben ser transportados a otro espacio físico, simplemente por cuestiones de riesgo, simplemente hacerlos estallar en el lugar donde se ha producido la contaminación. La pirólisis, me refería a tratamiento térmico a temperaturas que no superen 800 grados y que tiene que ver con que se destruye la molécula orgánica en pequeñas porciones que son volátiles y pueden ser extraídas. En el caso que quiera utilizar desorción térmica, esto se usa para aguas contaminadas, ¿no? La desorción térmica es primero tener la absorción en los electrodos del contaminante y luego por acción del calor producir la separación de estos contaminantes y recuperarlos en otro espacio. Los rellenos de seguridad, estamos hablando de aquellos pozos muy profundos en los cuales se pretende incorporar a los rellenos que tienen algún tipo de radioactividad. Entonces, debe ser analizada la posibilidad de que haya rupturas, que haya fracturas en ese suelo, sobre todo por métodos geológicos, y evidentemente en la medida que este relleno, digamos, esté tapado perfectamente, no lixivie, no tenga la posibilidad de irse en forma horizontal ni hacia abajo, son útiles, pero deben ser controlados periódicamente para evitar que la población tenga algún tipo de miedo respecto a que esos residuos puedan salir a la superficie. La excavación y retiro es cuando directamente el suelo está contaminado, lo puedo usar como suelo contaminado, por ejemplo, para alimentación de un horno, y lo extraigo, lo transporto y repongo suelo bueno, extraído de las cercanías del lugar donde estoy trabajando, para evitar microorganismos exógenos. Bien. Si les parece, hacemos ahora unos minutos de descanso y después vamos a ver cuál es la síntesis de los métodos de remediación y algunas remediaciones concretas para que ustedes vean cómo se trabaja a nivel de campo, una vez que está definido cuál es el método de remediación. Si les parece, paramos 10 minutos. ¿Están de acuerdo, Rafael, Pedro? Sí, doctor Coria, totalmente de acuerdo. Entonces, invitamos a los asistentes al espacio, tomar estos 10 minutos de perspectiva para, bueno, no sé si están en sus casas, tomarse un café, Bien, sí. estirarse y regresamos en 10 minutos. En 10 minutos, 12:10 seguimos. Excelente.